Este bloque cultural de la Gobernación del Huila, que está ubicado en la carrera quinta, junto a la peatonal José Eustacio Rivera. Este bloque cultural de la Secretaría de Cultura, donde están los museos, donde está la Biblioteca Departamental Olegario Rivera y donde hoy se abre la tercera versión de la Feria Internacional del Libro Fil Vorágine. Gracias a los escritores tenemos por aquí a Régulo, nuestro querido invitado de Chile, que ya está por aquí con sus historias y su vino, escritoras y escritores huilenses, historiadores, nuestra secretaria de Cultura, la gran gestora que ha estado aquí de la mano con nosotros en este proceso para llevar a cabo la Feria del Libro, la doctora Liliana Quimbaya, y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Pero también estamos muy felices porque nos sentimos como colombianos gabólogos. Nos encanta Gabriel García Márquez y nos encanta que alguien que ha escrito sobre él, que alguien que ha sido que es de esa familia, pero que también tiene un gran talento literario, esté hoy con nosotros. Y por eso para mí es un orgullo que nuestro querido invitado en el día de hoy, Gabriel Eligio Torres García, esté aquí con nosotros y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Este es uno de sus libros, La Casa de los García Márquez. Allí se ve un poco cómo es esa casa en donde esta gran familia pues se llenó de historias para también llenar de historias la literatura, no solo latinoamericana, sino mundial. Pero también hay otra novela, Amores marcados por el destino, de Gabriel Eligio Torres García. Pero que sea él. Gabriel, gracias por estar acá. Estábamos desde el año pasado con muchas ganas de que nos acompañaras en la Feria del Libro del Huila. Tienes una cita pendiente en San Agustín, vas a estar con nosotros y estaremos el lunes en San Agustín, en la versión San Agustín de esta feria, pero que sea hoy este espacio maravilloso para que nos cuentes un poco de esas historias, de eso que te decía la abuela, de eso que te decía tu mamá y de eso que te decía tu tío, para que hoy en día tú también seas un gran escritor. Bienvenido y otro fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias María Patricia, esta invitación muy significativa, primera vez en el Huila, primera vez en Neiva, encantadísimo, y aquí estoy, una cita que teníamos ya pactada hace rato, que no se había podido dar, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Para poder contarles la experiencia que yo tuve, o por qué soy escritor hoy en día, me remito a mi infancia. Yo crecí en una familia numerosa, donde se transpiraba literatura. Sin embargo, yo detestaba la literatura. No me gustaba leer. Me parecía la cosa más aburrida. Hasta cierto tiempo, claro está. Crecí al lado de una mujer, o de un matriarcado, por decirlo así, donde mi abuela materna era una mujer guajira, proveniente de esa tierra de mitos y de leyendas, donde para ella todo era posible, y nos contaba unas historias fantásticas sobre la vida familiar. Crecí en un mundo o un medio donde cualquiera de mis tíos podría perfectamente ser un personaje de una novela. En nuestra Colombia, en nuestro Caribe, por decirlo así. Luisa Márquez, que era mi abuela, siempre me contó, a manera de controlar al nieto necio, me contaba una historia. Me contaba que sus padres habían sido primos hermanos y que se decía en la familia que si se llegaban a casar, los hijos les saldrían con cola de cerdo. Se decía, o me contaba, que su padre había tenido un duelo con un señor en Barranca Guajira que lo había obligado a hacer toda una travesía hasta llegar a Aracataca. Entonces crecí escuchando todo eso. Pasaron los años, yo me fui
huyendo a la literatura, obviamente. Me gustaban los números. De hecho, yo repruebo 10º grado, lo que hoy le llaman 10º grado, y pierdo francés, español y dibujo. Pierdo el año. Pero ese mismo año me gano el intercolegial de matemática y física. Entonces todo el mundo decía, claro, ¿qué puede ser? Ingeniero. Hice 6 semestres de ingeniería, no me llenaba, me aburrí, me salí. Luego hice una carrera bancaria, fui desde mensajero hasta gerente, donde estudié contaduría también al tiempo. Y por allá en el año 2000 decidí irme para Estados Unidos, buscando ese famoso sueño americano. Estando en Estados Unidos, me invitan a un conversatorio sobre Gabriel García Márquez. Yo dije, ni en sueños voy a eso. Yo estaba cansado, como todos los inmigrantes que llegamos a esos países, sobre todo a Estados Unidos, yo hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. En ese momento estaba pintando un centro comercial. Pasaron como 3, 4 semanas, a mí se me había olvidado el evento, y aquí comienza a jugar una palabra clave que me fue llevando de ser contador público a escritor. El destino. Yo le llamo destino. Circunstancias. A veces le digo que parecen vainas de Macondo o cosas de Macondo. Ese día hubo un accidente en la vía rápida y yo tuve que desviarme por la ciudad de Coral Gables, una ciudad muy elegante, muy histórica dentro de Miami-Dade. Cuando me di cuenta estaba en un semáforo en rojo en la esquina donde en ese momento comenzaba el conversatorio. Sin pensarlo 2 veces, entré y estacioné el auto. Me bajé y obviamente me senté allá de último donde nadie me viera. Todo el mundo muy bien vestido y yo con mi pinta de obrero. Allá me escondí en la última silla. El expositor hizo un recorrido muy bien hecho sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. Pero cuando se abrieron los micrófonos y las preguntas lo fueron llevando al tema familiar, comenzó a cometer los mismos errores que habían cometido inclusive algunos de sus biógrafos. Errores fatales, donde decían que Gabo había sido abandonado con sus abuelos porque sus padres no tenían cómo mantenerlo. Que la madre de Gabriel García Márquez había sido una mujer de origen humilde. Confundieron en una foto proyectada en la pared como hermano de García Márquez, como hermano de Gabo, a una tía abuela que había fallecido mucho antes de que ellos nacieran. Entonces, una cantidad de cosas que este servidor, con un pánico escénico, no era el que iba a pararse a refutar al expositor. No, yo no estoy loco. Sin embargo, vuelve el destino y juega su partida. El muchacho que pasaba el micrófono para que hicieran las preguntas, me pide que le pase el micrófono a una señora que está sentada en la misma línea que yo. Cuando yo tomo el micrófono, no sé por qué lo hice por instinto. Me levanté y comencé a refutar todo lo que ese señor había dicho errado. En ese momento me mandaban a callar, me decían loco, sáquenlo. Llegaron los de seguridad a sacarme. Ya había que sacarme al loco, está interrumpiendo. Cuando ya me iban sacando, pregunta el expositor, bueno, ¿es que acaso tú eres escritor? Yo le dije, yo no le he escrito ni una carta a una novia. Entonces, ¿qué te da el derecho para refutar mi ponencia? Y le contesté, la que me da la sangre, porque usted está hablando de mis abuelos. Hoy en día, ese expositor es uno de mis grandes amigos literarios y lector de los originales del libro de la Casa de los García Márquez. Él me decía en ese momento, Gabriel, yo pensaba, tierra, trágame. Pero no, mi idea no era deslegitimizar tu ponencia, era evitar que siguiera opacando con errores arrabales el resto de una exposición genial. Esa misma noche llegué a la habitación donde vivía y me llaman de Colombia, mi hermana me llama de Colombia a decirme que Eligio Gabriel García Márquez, el último de mis tíos, acababa de fallecer. También era escritor. Además, tú llevas su nombre
Me al revés. imagino que en honor a él. Claro, porque Él es Gabriel Eligio. Claro, mi abuelo era Gabriel Eligio, y a mí me ponen Gabriel Eligio, pero el abuelo era de estos señores tercos que cuando iban a ser el 11º hijo, dijo que quería otro Gabriel en la familia. Y mi abuela le decía, pero Gabriel, ¿cómo va a haber si está Gabito? Está Gabo, sí, pero él vive viajando por todo el mundo y yo quiero otro Gabriel en la familia. Al final, con una de sus soluciones salomónicas, dijo, bueno, entonces se va a llamar igual que yo, pero lo contrario. Por eso se llamaba Eligio Gabriel. Eligio Gabriel. Exacto. Cuando muere Eligio, a mí me dio muy duro porque era el tío más cercano, mi tío menor, era casi un hermano mayor. Y yo en ese momento estaba en un trámite de inmigración que me impedía venir a Colombia. Entonces hice lo que nunca había hecho. Escribí una carta para que la leyeran en los funerales de mi tío Gillo, Eligio. Porque tú no habías escrito ni la carta de una novia. Nada, pero es nada. No me gustaba además, no me gustaba. Y en ese momento escribí esa carta, pero me salió del alma. Se la mandé a un periodista muy reconocido, Gustavo Tatis, allá en Cartagena. Gustavo estuvo aquí en la apertura de la primera versión de nuestra Filvorágine. Gustavo Tatis Guerra, director de literatura del periódico de Cartagena. Claro. Y entonces Gustavo, luego de revisarla, me corrigió un par de comas y puntos, me llama para pedirme permiso de publicar esa nota, esa carta en el periódico de él. Yo le digo, bueno, si tú consideras que eso es publicable, hágale. Cuando ya me la envía corregido, se la envío a mi hermana que trabajaba en ese momento en la Fundación Gabo en Cartagena, y al lado de ella estaba Enrique Santos Calderón, del periódico El Tiempo, haciendo un taller, si mal no recuerdo. Y le dice, mira, dile a Gabo, porque todos me dicen Gabo y esas historias se las cuento después. Gabo me bautizó como Gabo para diferenciarme de él y de mi abuelo. Dile a Gabo que si me da permiso de publicarlo. Total es que mi carta salió publicada en 2 periódicos del país al día siguiente. Pero en el periódico de Cartagena se equivocaron y dijeron palabras dirigidas a Eligio García Márquez de parte de su sobrino escritor Gabriel Torres García. A los 3 días me llama mi madre de Colombia y me dice, oye, ¿tú qué hiciste que todo el mundo me felicita por mi hijo escritor? Yo dije, miércoles, ¿en qué lío me he metido? Pero ya para ese momento estaba tan indignado con todo lo que se seguía diciendo, por los mitos que se crearon de Gabo, que empecé a recordar todas esas anécdotas que me contó mi abuela de niño y durante toda la adolescencia. Yo tuve la fortuna, y hoy lo llamo así, en aquel momento no, pero yo tuve la fortuna de ser durante muchos años, de ostentar durante muchos años en mi familia el papel o el oficio de ser el peladito de los mandados. Entonces mi abuela me tomaba, era a mí era que me cogía, ve a comprarme esto, aquello, y me contaba las historias. Aquí más de unos hemos sido el peladito de los mandados. Yo creo que ¿quién ha sido el peladito de los mandados en su casa? Mira. Bueno, entonces, yo también me sumo. Entonces, no era sino escucharla hablar, que esa mujer tenía una capacidad de oratoria que embrujaba. Me acaba de recordar Magdalena, la manera como habla, esa manera como cuenta sus historias. Así hablaba mi abuela. Y era la manera también de mantener quieto a ese nieto que no hacía caso. Entonces, claro, todas esas historias, yo me sabía la historia de la familia. Y comencé a escribir anécdotas sobre la familia. Y dije, bueno, al resto de la familia le está gustando, a la gente que le mostraba lo que estaba escribiendo le está gustando. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Además, me gustaba a mí, que era lo importante, me apasionaba. Yo llegaba cansado de trabajar 12 horas y me sentaba a escribir a la hora que fuera y se me quitaba el cansancio y se me quitaba todo. Entonces eso me apasionaba. Pero ¿de quién voy a aprender si voy a ser escritor? Obviamente del que tengo a la mano. Me fui a una librería en Miami y busqué en el stand todos los libros de Gabo publicados cronológicamente y los puse antes de pagar. Se me acerca el dueño y me dice, muéstrame tu identificación.
y me dice, con este nombre, Gabriel Eligio, y el García en alguna parte, tú tienes que ser algo de Gabo. Yo le dije, sobrino. Me dice, bueno, yo soy apellido Daconte y soy de Aracataca. Ahí viene otro juego del destino, que un tipo de Aracataca sea el que me venda los libros de Gabo en Estados Unidos. En Miami. Eso es una cuestión macondiana. Entonces ahí va la tercera ficha. Leí todo y cuando empiezo a leer las obras de Gabo, el primer cuento, La tercera resignación, es un niño que nace muerto y sigue creciendo después de muerto. Y la mamá lo mete en un cajón lleno de algodones y a medida que el niño va creciendo va sacando los algodones. Y me acuerdo que mi abuela me contaba que uno de mis tíos, Jaime García Márquez, creo que tú lo conoces, Jaime García Márquez nació seimesino en la población de Sucre, en el departamento de Sucre, en los años 40. Eso era casi estar muerto. Mi abuela, para mantenerle la temperatura del cuerpo, lo metía en un cajón lleno de algodones. ¿O se acuerdan de no sé si ustedes recuerden, las máquinas de coser de pedal, las Singer? Tenían un cajón al lado. Ella llenaba ese cajón de algodones y ahí lo metía. Y a medida que iba creciendo, iba sacando los algodones. Y yo dije, ya sé de dónde sacaba Gabo esto, o de dónde salió esta historia. Y continué leyendo, pero la sorpresa más grande me la llevo cuando empiezo 100 años de soledad. Por eso es que a mí me preguntan que qué libro más me ha impactado en mi vida como escritor. Pues 100 años de soledad. No solo por la historia brillante, sino por el descubrimiento que yo hice ahí. Claro. ¿Cuántos años tenías, Gabo? Perdóname que te interrumpa. ¿Cuántos años tenías cuando leíste por primera vez 100 años de soledad? 38 años. No te lo puedo creer. Increíble. 38. A los 38 años no habías leído la obra de tu tío. Y crecí viéndolo en la casa de mi abuela cada vez que iba. No tengo un autógrafo, no tengo un libro firmado, autografiado para mí, no lo tengo. Nunca me interesó, no le ponía atención y le conseguía autógrafos a centenares de amigos y de personalidades. Y no me interesó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando abro la primera hoja de 100 años de soledad y descubro que José Arcadio y Úrsula eran primos hermanos y tenían el temor de que el hijo le saliera con cola de cerdo, yo dije, aquí está la génesis de 100 años de soledad, pero está la génesis de la familia. Ya sé lo que los críticos se mataron toda la vida por adivinar de dónde sacaba Gabo los personajes y las historias. Que a José Arcadio había salido de Ulises, por decirle algo, o de cualquier otro personaje de los griegos, quién sabe de qué. Y resulta que estaban aquí, en mi casa, en la casa de cualquiera de ustedes, porque la familia es igual en todas partes, con acentos diferentes, pero somos iguales. Entonces, claro, sigo leyendo y me encuentro que hay una niña que come tierra. Pero es que si mi tía Margarita cuando estaba pequeña comía tierra. Ahí está el personaje de Rebeca en 100 años de soledad. Y fui entendiendo cómo Gabriel García Márquez construía ese personaje, cómo construía esa historia. Y dije, bueno, también indignado por todo lo que se había dicho y presionado por las tías mayores, por Margarita, que era la que comía tierra, y Aida, que eran las hermanas mayores, mi madre, que toda la vida luchó conmigo para que yo cogiera un libro y me sentara a leer y dejara de estar molestando. Desafortunadamente mi madre, debido al Alzheimer, no alcanzó a leer este libro, pero fue un homenaje también a ella. Entonces, claro, ya yo tenía todo eso armado, la familia diciendo, escribe la historia de la familia, escribe la verdad, di la verdad de lo que ocurre. Hay una cantidad de mitos de Gabo que lo desprestigian y que la verdad es tan sencilla solamente que quedó detrás de la puerta de la casa. Entonces, dije, voy a hacerle un homenaje a lo que nosotros los primos le llamábamos los ilustres desconocidos, los ilustres hermanos de Gabo que hacen parte de su literatura. Y cada capítulo está dedicado a uno de los hermanos y obviamente el primero al bisabuelo y a los orígenes, donde aparece de dónde llegó la familia, cuando se unió a la familia la parte guajira, y la parte de Sucre también, que mi abuelo era de Cincé, Sucre, y todo eso. Y para mí a mí me quedó muy fácil, porque era sencillo. Cada año nacía un hijo en esa casa.
Eran 11 hijos. Mi abuela se pasó la vida embarazada o pariendo. Entonces, en cada capítulo nace un hijo y voy cronológicamente contando la historia. ¿Qué puede encontrar el lector ahí? Eso, los orígenes, la raíz, de dónde salió, en qué inspiró a Gabo. Y comencé a aclarar también una cantidad de mitos. Por ejemplo, la historia de cuando Vargas Llosa le da el puñetazo a Gabo. Bueno, que además son una cantidad de mitos que se han ido desarrollando, sobre todo en Latinoamérica, frente a las características personales de Gabo, ¿no? Así es. Entonces, porque se ha dicho que se agarró a puñetazos con Vargas Llosa y pues decían que era por mujeres. infidelidad, pensaban, que Gabo se había metido con Patricia, la esposa. Y la historia no tiene nada que ver con eso. Ellos eran vecinos en Barcelona, cuando ambos escritores de Carmen Barcel, la editora de ellos. Entonces, Mario se va detrás de la sobrina. Y dura años, dura meses. ¿Quién mantiene esa casa? ¿Quién resuelve los problemas? Gabo y Mercedes. Llegó un momento en que ellos le dicen a Patricia, la esposa de Mario, Patricia demanda a Mario para que Carmen te tenga que entregar el dinero a ti. Entonces, ella va, discute con él y le dice, es que voy a tener que hacer lo que me dijo Gabo. Por eso cuando él llega y se encuentra con Gabo, le da el puñetazo, le dice, por lo que le dijiste a Patricia. El periodista que está al lado dice que él está enamorando a Patricia y Mercedes Barcha dice, ni que tuviera tan mal gusto. Y eso se quedó como un acto de infidelidad. Gabo nunca refutó ni aclaró ningún comentario. Y Mario también se quedó callado para toda la vida con ese tema. Entonces eso quedó flotando. Y han sacado libros con esa versión y han dicho una cantidad de cosas y la verdad era otra. En muchas ocasiones también me he encontrado con gente que dice, es que Gabo se fue del país porque no quería su tierra. Gabo se fue del país porque si se queda lo matan. Porque los 2 intentos que tuvo nunca salieron en la prensa. Y cuando pidió asilo en la embajada mexicana para salir del país, lo hizo obligado antes de que lo relacionaran con el grupo de moda, el M-19. Entonces, así como eso, había que mostrar todo ese mito, toda esa cantidad de mentiras que se fueron generando a raíz del silencio de Gabo, porque Gabo nunca salió a aclarar nada. Él lo decía, que crean lo que quieran. Si yo salgo a aclarar, le doy fuerza a lo que dijeron. Entonces, de tal forma que todo esto, además de hablar de la vida, de darle un homenaje a mis tíos, también este libro trata de mostrarle a todo aquel que conoció a Gabriel García Márquez, a todo aquel joven que apenas está empezando a querer escribir y ser escritor, a que eso no es un camino fácil, pero no es imposible. Que Gabriel García Márquez no es el hombre famoso y adinerado que llegó a ser, que pasó hambre, que literalmente comió basura. Entonces, me voy más hacia los jóvenes a mostrarles la vida de Gabriel García Márquez como el ejemplo de vida que nos dejó. No permitas que los azares del destino te arrebaten tus sueños. Eso es una frase que yo escribí en alguna parte de mis libros. ¿Por qué? Gabo tuvo todo en contra para ser escritor. Su primera edición, el primer manuscrito de su primera novela, La hojarasca, la envió a una editorial en Argentina. En Buenos Aires. En Buenos Aires, y se la devolvieron con una carta diciéndole que se dedicara a otra cosa, que él no servía para eso. Eso era una locura. ¿Qué tal que él hubiera hecho caso? Y así como eso, bueno, el trabajo que pasó en París, pero solo porque él no quería hacer otra cosa sino ser escritor. Cuando él abandona su carrera de Derecho en la Universidad de Cartagena, ya estando en la Universidad de Cartagena, porque lo empezó en la Nacional en Bogotá, y a raíz del Bogotazo se fue para Cartagena. Mi abuelo, al saber la noticia, le dijo, bueno, irás a comer papel, porque ¿qué más vas a hacer? Mi abuelo no se negaba que fuera escritor, porque el primer escritor de la familia no fue Gabo, fue mi abuelo. Mi abuelo escribía poesías.
Mi abuelo lo que le decía era, estudia algo que te dé para vivir y lo demás lo dedicas en tus locuras. El abuelo paterno. El abuelo paterno. El abuelo paterno. O sea, mi abuelo materno, perdón, el papá de Gabo, Ah, el papá de Gabriel Eligio García Martínez. Le dijo, bueno, comerás papel. Cuando Gabo se tiene que ir del país, en la época de la dictadura de Rojas Pinilla, cuando publican las crónicas de El relato de un náufrago, donde en esas crónicas se revela que los militares de ese entonces utilizaban los barcos de la milicia para traer contrabando al país. Eso fue un escándalo. Entonces, a Gabo, el periódico del Espectador lo envía a cubrir una reunión en Ginebra, la reunión de los 8 grandes. Y en realidad nunca se supo que Gabo lo envían porque a Gabo lo iban a matar. Estoy hablando años 50 y algo, principio de la década de los 50. Cuando Gabo está allá, cierran el Espectador y él se reembolsa el dinero del pasaje y se queda escribiendo El coronel no tiene quien le escriba. Pasó hambre, pasó trabajo. Plinio Apuleyo Mendoza me contaba en alguna ocasión que ellos caminaban un bulevar a ver si encontraban un centavo para comerse, para tomarse siquiera un café. En una de esas, Gabo cuenta que había escrito toda la mañana y toda la tarde. Y cuando se dio cuenta no había comido nada y se fue a donde unos amigos para ver si los amigos le brindaban comida. Pero cuando llegó ya los amigos habían comido. Y él por vergüenza dijo, bueno, me voy. Cuando iba bajando le dijeron, Gabo, haznos el favor y bájanos la basura. Y él dice que él abrió la basura y vio una ensalada intacta. No pienso que estuviera tan intacta, pero el hambre puede hacer todo. Comenzó a comerse la ensalada y él decía, yo en ese momento me acordaba lo que me decía mi papá, comerás papel. O sea que literalmente Gabo llegó a comer basura, pero no abandonó su sueño. Siguió ahí escribiendo y contándonos la literatura que nos dejó, todo ese legado que nos dejó. Bueno, yo quiero preguntarte algo, Gabo, y ya que tenemos mucho público joven, tenemos aquí, gracias a los jóvenes por estar aquí, aprovechar y disfrutar esta feria del libro, gracias a los que están conectados, también a la red de medios alternativos, más de 40 medios regionales que están a través de la transmisión de la Secretaría de Cultura, Gobernación del Huila y Red de Bibliotecas Públicas del Huila. Todos tenemos en nuestra casa los chismes familiares y tú nos estás contando que lo que te sorprendió cuando te encontraste con 100 años de soledad era que al abrir este libro se abría el álbum de los chismes familiares. Todos tenemos nuestros propios chismes familiares como bien guardaditos, pero uno no se atreve a escribirlos. ¿Qué decía tu mamá, tu familia, tus primos de que el tío Gabo estuviera contando en 100 años de soledad los chismes de la familia? Jaime García le decía que te vamos a tener que cobrar comisión, tú estás viviendo de nosotros. Pero es que imagínense, yo me formé como escritor sin saberlo. Imagínense una casa donde un tío salía de la cocina diciendo que el jugo sabía a ventana. ¿Cómo puede saber un jugo a ventana? Que el jugo sabía a ventana. Sí, o la chuculia. ¿Qué era la chuculia? La chuculia era un jugo que hacía mi abuela, una bebida fría de cualquier cosa, y que ella la bautizó como chuculia, porque tenía la costumbre de inventarle nombres a las cosas. Ahí está 100 años de soledad. Ahí está. Entonces, todos esos tíos, mire, escogiendo cualquiera de los 11, escojamos a uno de los menores, Alfredo Ricardo García Márquez. Alfredo Ricardo. ¿Hijo de quién? Hijo de Gabo, hermano de Gabo. Ah, hermano de los menores tíos. Alfredo Ricardo García Márquez. Alfredo le dieron droga a los 8 años y nunca pudo salir de ahí. Se metió en ese mundo y ahí se quedó para toda la vida. Murió en su ley. Cuando el psiquiatra que lo trató en algún tiempo, lo examinó, le dijo a Gabo, mira, si a tu hermano se le hubiera ocurrido escribir, tú no tuvieras nada que hacer con él. Tenía una capacidad mental increíble. Cuando estaba drogado, cantaba las canciones al revés.
pero siempre se preocupó de que ninguno de sus sobrinos probara eso. Creció con eso y nos decía, ustedes se toman una aspirina si quieren, pero yo no tengo otra alternativa. Cantaba las canciones al revés. Ustedes se imaginan lo que es tener la capacidad de cantar una canción al revés. Nos hablaba al revés y nos acostumbró, fuimos creciendo, escuchándolo hablar al revés. Yo recuerdo una anécdota, a mí no se me olvidó nunca esa frase. Una frase que yo me quedé, wow. Se había ido al jardín de una casa vecina con uno de sus amigos y prendieron su cosa por allá. Y cuando regresó, la vecina estaba poniéndole las quejas a mi abuela. La vecina se llamaba Omaira. Entró entre mi abuela y la señora hablando al revés y todos mis primos y yo que estábamos viendo televisión en la sala nos moríamos de la risa porque le entendíamos. La señora Azul, esa frase nunca se me olvidó. Al agua no le erepa el agua a Mariao, usted besa que ella es calo, tiene jiquimiqui en la besaca. Abuela, no le pare bola a Omaira, usted sabe que ella es loca, tiene jiquimiqui en la cabeza. Entonces, si tú creces en un mundo o en un universo de tíos así, de primos con ocurrencia, de una hermana que se levanta llorando porque se había visto acostada en la cama, se había visto a sí misma acostada en la cama, una tía abuela que se presenta vestida de negro, sonriente, con la noticia que viene a despedirse porque se va a morir y se muere a los 3 meses. Entonces, caramba, además de las historias, obviamente, de los tíos abuelos que yo no conocí. La tía Francisca Simodosea Mejía, le decían la generala, tenía unas historias fantásticas. Esa mujer hacía las hostias de la iglesia y manejaba las llaves del cementerio. Y en alguna ocasión el muerto tuvo que esperar mediodía en la puerta de la casa de los abuelos porque no aparecían las benditas llaves. Entonces, escuchar esas historias, ahí está. Ella fue la primera y la de verdad, la que tejió su propia mortaja, como está en 100 años de soledad. Y cuando la fueron a ver, se había muerto, acostada en su cama ya tranquila y se murió. Y cuando la fueron a ver tenía todo diligenciado sobre su sepelio. Todo. Entonces, esas historias. La abuela paterna, la mamá de mi abuelo Gabriel Eligio, quien nació en Cincé Sucre, contaba una historia. Esa no la escuché yo, sino por boca de mi madre y de mis otros tíos. Contaba una historia que cuando Gabriel Eligio García, su hijo, o sea, mi abuelo, nació, la partera que lo recibe le dice, este niño que acaba de nacer tiene un nombre poco común, Gabriel Eligio. Pero él a su vez tendrá un hijo con su mismo nombre, que en un solo día ese nombre le dará la vuelta al mundo. Esa historia la contaba la abuela Argemira García cuando Gabo era apenas un estudiante de secundaria. ¿Cómo explicamos eso? Ahí está Macondo. Por eso es que él decía que Macondo no era nada nuevo, era lo que todos veíamos. Macondo es nuestra realidad, nuestras costumbres, cosas que para un francés o un inglés, en este caso, parecen mentiras. Tú le dices a un inglés que una niña subió al cielo envuelta en una sábana y lo primero que te dice, así la vea, él va a decir, eso es mentira. Dísela a un caribe, a un colombiano que sabe cuánto vale un kilo de arroz, que sabe lo que tiene que hacer para rebuscarse la vida. Y le dices esa historia y te dice, sí, claro, ese tuvo que ser la hija de alguien de por allá que salió embarazada y se inventaron esa historia. Bueno, de ahí nació Remedios, la bella de 100 años de soledad. Una niña que salió embarazada y la madre la mandó para Barranquilla para que no supieran que estaba embarazada, pero ya todo el pueblo sabía que estaba embarazada. Entonces, en tono de burla decían, ay, que ya era una santa que subió al cielo. De ahí salió realmente Remedios la bella. Ahí está todo. Imagínense, ahí está la historia. Y es que el universo es tan pequeño que aquí hay un Ricardo Márquez. En serio, un Ricardo. Y es un Ricardo Márquez que además cuenta historias, porque es director de cine y va a estar también invitado en la feria, porque es el director de la única película, la primera película animada que se ha hecho en el Huila, pero además su abuelo es uno de los grandes narradores de historias
Ricardo, venga, porfa, nos explica cómo es el cuento de que ustedes están en el stand de las caricaturas y de Floppy el robot. Este joven es director de cine, acaba de ganar premio en Francia, estudió en Japón, bueno, en Japón, en Europa, es huilense de aquí de Neiva. Y Ricardo, ¿cómo así? ¿Son parientes, medio parientes? ¿Cómo es? Sí, mi abuelo era uno de los nietos de Nicolás Ricardo Márquez. Sí, O sea, sí son primos. sí, pero digamos, lo que viene siendo la abuela tuya era hermana de mi bisabuelo. Así, sí, así. Es una de las cosas que hemos dicho, una larga historia que tiene la familia. Bueno, o sea que tú tienes por Claro. parte de tu abuelo materno, Mi abuelo paterno es primo de García Márquez, de Gabriel García Márquez. o sea Claro. que tienes herencia literaria por parte de padre y por parte de madre con el gran escritor huilense, narrador, escritor de Los Cazadores. Además, cuando ustedes quieran ver la exposición que tenemos y que inauguramos anoche aquí en la entrada de la biblioteca, pues Patricia Tafur, hija de Humberto Tafur Charri, es quien ha hecho las ilustraciones de la obra de ese gran cuentista y además es la mamá de este joven talentoso del cine colombiano. Gracias por estar aquí y vamos a estar mañana mañana 4 de la tarde en la presentación premier exclusiva para Colombia, ¿no? De la obra Petroglifos, la primera película animada, largometraje huilense. Bueno, pues un aplauso, bueno. por favor, para este joven Qué cineasta. Bueno, Gabo decía que cuando mi abuela iba viajando se encontraba siempre en el camino Ricardo do- Márquez Tafur. 2 o 3 que terminaban siendo familia. Mira, aquí está. El bisabuelo de él se llamaba Juan de Dios Márquez y era hermano de mi abuela. Entonces, fíjese las historias. Yo quiero enfocarme un poco en la manera de hablar de mi abuela. Ella nos hablaba en metáforas, con frases, que en una frase decía 10.000 cosas. Yo recuerdo una vez, estando, y esto me lo contó mi madre, estando ellos en Sucre, llegó a visitar a la casa de los abuelos una señora de estas que nunca había tenido nada, pero que aparentaba tener todo, medio racista. Uno de mis tíos eran morenos y claro, y mi tío Gustavo, que era bastante moreno, entró jugando con mi madre, que era un poco más clara, y con mi tío Hernando, que era rubio. Cuando los niños salen, la señora le dice a mi abuela: ay, Luisa, ¿cómo es posible que tú dejas jugar a tus hijos con el hijo de la empleada? Mi abuela, que era de una parsimonia a toda prueba, le dice: ay, mija, yo tengo la fortuna de que mis hijos son una gama de colores. Gracias a que mi marido es moreno y yo soy blanca. Se va la señora y se queda Margarita, la que comía tierra, pero que también era la de los rencores, igual que Amaranta. Y le dice: ajá, mamá, ¿y esa vieja qué se cree? Y mi abuela le dice: hija, eso se llama orgullo con hambre y vanidad en chancleta. Orgullo con hambre y vanidad en chancletas. Entonces, lo que yo hubiera necesitado 2 hojas para explicarlo, mi abuela lo decía en una frase. Mis libros están llenos de esas frases. Los libros de Gabo están llenos de esas frases. ¿Sí? Nosotros heredamos del matriarcado en que crecimos nuestra literatura. Hay esa novela, Amores marcados por el destino, es la historia de un fantasma que salía enfrente de mi casa, de la casa que está en la carátula del libro de la casa de los García Márquez. Una vez se lo escuché a ella, la primera vez que escuché hablar de esa historia fue porque mi abuela le decía a mi abuelo, preocupada por el asunto doméstico: pobre vecina la de enfrente, hombre, no le dura una sola empleada doméstica, no le dura. ¿Por qué? Porque el fantasma se las espantaba. Para mi abuela el fantasma era normal, lo anormal era que las bobas esas se fueran corriendo por eso. Témele más a los vivos que a los muertos, decía ella. Pasaron los años y en algún momento estoy en esa casa viéndome una pelea de Happy Lora, una pelea de boxeo, y llega uno de mis amigos con la empleada de turno y le dice: Zunilda, ¿cómo
cómo es la empleada, cómo es la señora que te pide el desayuno todas las mañanas y te lo deja servido. Y la describió como lo habían descrito todas las empleadas. Y no solo eso, sino que nos asustó, se sentó y nos contó la historia que la empleada le había contado. Ahí está en ese libro, Amores marcados por el destino. Bueno, Gabo, ¿trajiste libros para vender? Sí, traje bueno. unos cuantos porque los de las librerías se agotaron. Bueno, entonces ya saben, para los que estén interesados, al final de esta conversación tan agradable, pues podrán adquirir este libro, llevarlo firmado y pues si tienen preguntas, váyanlas preparando porque Sí. como buenos colombianos debemos tener muchas inquietudes sobre esa obra maravillosa, sobre esa vida, sobre esa familia y es que es Claro. mucha tela para cortar. Así es. Mira que otra de las cosas que identificaban a Luisa Márquez, mi abuela, eran las respuestas salomónicas, las respuestas cortantes e inesperadas. Nosotros le decíamos los nietos que ella era la mujer de las respuestas inverosímiles. Es que son como los chancletazos de la abuela o los chancletazos de la mamá. Así es. Todos, me imagino los jóvenes pensando en su abuela o en esas frases claves Así es. muy parecidas a las que tú estás mencionando. Mira, cuando Gabo se gana el Nobel, el día de la entrega del premio Nobel, ella fue a la casa donde salía el fantasma a poder hablar con Gabo por teléfono para felicitarlo. Y en ese momento entra una llamada de nuestro querido amigo Juan Gozaín y le pregunta: doña Luisa, ¿usted qué trascendencia piensa que pueda tener el hecho que su hijo se acaba de ganar el premio Nobel de Literatura? Todo el mundo esperaba una respuesta muy adornada. Ella dijo: bueno, con que sirva para que me arreglen el teléfono. ¿Quién esperaba esa respuesta? ¿O a qué le atribuyes la genialidad de Gabo? Dice: a la emulsión de Scott. ¿Eso cómo es? Sí, esa era ella. Los Entonces, de adelante se ríen porque sí tomaron emulsión de Claro. Scott. Yo creo que los de atrás no saben lo que es. no les han dado emulsión de Scott, ¿no? Y de una manera de racionar las cosas. Eligio Gabriel sufrió mucho por el asunto ese de que, es que tu literatura se parece a la de Gabo, es que tú escribes como Gabo. Y él se volvió un poco serio en su literatura. ¿Qué pasó? Mi abuela le dijo: pero Eligio, Ollillo, ¿cómo te vas a preocupar por eso? ¿Qué de extraño tiene que tu literatura se parezca a la de Gabo si tú fuiste criado con la misma emulsión y la misma chuculia con que cría Gabito? Entonces, ¿a qué te debe? Esa era la manera como ella veía las cosas. La manera. Hay una parte que siempre dejo para la última, María Patricia, es ya no la literatura de ficción de Gabo, sino la de premonición, la que yo encontré en 100 años de soledad y en varios libros. Muchas de las cosas que él dice en 100 años de soledad se repiten no solamente en la familia, sino que en sus amigos 30 y 40 años después. Y es fácil de comprobar. La familia García Márquez, todos, nada más las dos mujeres mayores, no han sufrido ni de la peste del insomnio ni de la peste del olvido. Todos, incluyendo a Gabo, murieron con Alzheimer o tienen Alzheimer. Todos, no se salva uno, excepto las dos mayores. El último de los Buendía muere después de haber descifrado los pergaminos de Melquíades en 100 años de soledad. Eligio Gabriel García Márquez muere a las pocas semanas de haber publicado su libro Tras las claves de Melquíades. Y si nos vamos a los amigos de la Cueva de Barranquilla, eso es fácilmente comprobable. Si nos vamos a los amigos de la Cueva de Barranquilla, se van de Macondo en un orden. El primero fue Álvaro, el segundo Germán, el tercero Alfonso y el último que se va de Macondo es Gabriel, él como personaje. Mueren en la vida real 20 y 30 años después, en el mismo orden en que se fueron de Macondo. ¿Cómo explican ustedes eso? Una premonición. Ahí está la premonición de Gabo. Entonces, ese fue el nivel de la literatura que nos dejó Gabo. Hasta llegar a adivinar cosas, a predecir cosas. Bueno, pues los que no han leído todavía 100 años de soledad, pues hoy aquí en la feria lo pueden encontrar en Club Lectores, creo que Panamericana también tiene obras de Gabo y pues es uno de los libros imperdibles de nuestra literatura colombiana. ¿Tenemos alguna pregunta del público que queramos
hacerle por aquí para, me apoyan por favor el equipo de sonido para pasar el micrófono inalámbrico al público, gracias. Despedimos a algunos chicos que ya han llegado sus transportes. Gracias por acompañarnos. Pero seguimos y continuamos. Algunas cositas, algunos apuntes. El señor que te candidató en Miami, Daconte, Nena Daconte, es un personaje del cuento de él, el resto de tu sangre en la nieve. Nena Daconte es el nombre. O sea que bueno, todo eso. Es decir, es que los que hemos leído a Gabo, los que nos gusta Gabo, sabemos que nada de lo que él dice es inventado. Todo es sobre bases reales. Es más, en el libro de Silvia Galvis, Los García Márquez, Margot, que era la más amiga de Gabo, dice, yo 100 años de soledad lo empecé a leer y no seguí, porque ya yo sabía el resto porque todo eran historias de la familia. ¿Sí? Claro, claro. Bien, otra cosa, cuando Gabo se va para México, algo curioso, quien le avisa que lo quieren detener es la esposa de Turbay. Doña Nidia Quintero Turbay es la que le avisa, vete porque te van a detener. Bien, pero hay una cosa, bueno, la otra cosa de lo que yo he leído, la frase, vas a comer papel, Margot dice que no es... Que no había sido el abuelo, sino el suegro. El suegro, Demetrio Barca. Pero esa era una palabra muy, muy común en la época y se la escuchábamos a mi abuelo mucho. Pero está la teoría de que había sido Demetrio Barca, el padre de Mercedes, que le dijo. Sí, lo de la chucuria, que era lo que le daba a la abuela en noches, dicen que es una cosa de la Guajira. Sí. De los indios guajiros, que ella la sacó allá de sus ancestros guajiros. Bien, pero la pregunta mía es esta. Yo siempre he querido alguien que sepa bastante de García Márquez. ¿Por qué la manía de García Márquez de poner a la gente a ahogarse en las albercas? A Bolívar, claro, ahí Sí. el que era papa, que era como medio... El que era papa jugaba con unos niños que como que era algo raro y los niños lo ahogan. En otro, el cura Cayetano de Laura. Cayetano de Laura. No, el otro cura, el que hablaba con la niña en todos los idiomas africanos. Yoruba, ese era Cayetano de Laura. Yoruba. No, Cayetano de Laura era el que estaba enamorado. El otro cura, el que dijo, yo te entiendo, muere ahogado en la alberca. A Bolívar, como no lo podía matar, entonces lo pone a flotar en la alberca y el criado lo encuentra y dice con los ojos abiertos como si estuviera muerto. Claro. Es decir, Carmelo, es una constante. Ahora, claro, la forma en que él escribe en la alberca, burbujeante, no sé qué, es la forma en que él escribe La Ciénaga. Pero en todo lo que yo he leído de García Márquez, crónicas costeñas, crónicas cachacas, todo lo que yo he leído, nunca he visto que él haya encontrado un muerto en la ciénaga. Entonces, esa es una duda que siempre he tenido. ¿De dónde sacó él esa vaina de poner a la gente a ahogarse en las albercas? había un primo de Carmelo Correa, de Aracataca, que tengo la idea muy lejana de las tantas historias que escuché, que había muerto en una acequia allá en Aracataca. Las acequias, ¿sabes?, eran unos canales que construían, obviamente. Y decían que sí, pero la verdad es que nunca lo comprobamos. Nunca lo comprobamos, no, porque son tantas historias que, imagínense. Pero bueno, cada cosa de él tiene su porqué, está sustentado en la realidad. En lo que yo he leído, nunca he encontrado que él narre No. eso. Y es la ciénaga. Ahora Pero sí existe algo, que él decía que eso también se debía a su claustrofobia. Y es que él, según él se acuerda cuando se quedó encerrado, atascado con el cordón umbilical y casi no nace. Mi abuela le decía, Gabito, no seas tan embustero.
que él decía que se acordaba de eso y que él, a raíz de eso, era que sufría de claustrofobia. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Él en París le tocó comer de la basura. Él lo cuenta. Así es, Esas así cosas es. son cosas. Eso es cierto. Y la gente piensa que él era... Bueno, que- y la historia de esa claustrofobia, bueno, además de una cantidad de supersticiones que se generaron de su infancia, de pronto puede ser eso, quién sabe. Mira, Gabo era una persona supersticiosa, por eso el color amarillo. Como la mayoría de los costeños. Así es, por eso el color amarillo. Por eso, bueno, también por eso no se quiso poner frac, sino liqui. Y te explico. En El amor de los tiempos del cólera, Jeremías Saín de Amur se suicida con un saumerio de cianuro de oro, ¿cierto? Bueno, en Aracataca, Emilio, el belga que jugaba ajedrez con el abuelo, se suicida de la misma forma. Es exactamente la misma escena, ¿sí? Y él dice que a él lo llevan al sepelio y el abuelo lo carga y lo ve en el cajón y lo vio vestido como de frac con medalla y él quedó con la sensación de que así vestían a los muertos. Por eso no se quería poner frac. Y fue tan impactante esa escena que él la repite en su primera novela, La hojarasca. Claro. En la hojarasca Entonces, hay algo parecido en la hojarasca. cada cosa de él, cada cosa tiene su origen. Y él, de ahí salió el tema del color amarillo. Por eso, cuando fueron a recibir el Nobel, él no fue con frac, sino con liqui, pero hizo que todos llevaran una rosa amarilla en la solapa y él, cuando entra a la sala con el resto de Nobeles, él entra con una rosa amarilla en la mano, porque para él esa era la contra de los malos augurios. ¿Sí? De hecho, no se querían tomar una foto todos juntos y entre nosotros los sobrinos los obligamos un 31 de diciembre y nada más existe una sola foto donde están todos ellos juntos, todos los hermanos con la abuela. Esa foto existe y está en las redes, donde están todos. ¿Y por qué? Porque decían que se iban a empezar a morir y lo peor es que fue así. Al año encontraron el primer cáncer a Gabo y ahí empezaron todo. Eligio Gabriel en esa foto tiene una carta de azar en la mano y se había cambiado los zapatos. Mi tía Margarita se cambió el interior y se lo puso al revés. O sea, una cantidad de locura que todos nos moríamos de la risa con eso. Entonces, en una familia como esa, cualquiera puede ser escritor. O sea que los panties amarillos vienen desde esa época. Así es. Lo de las mariposas amarillas también es cierto. Claro. Cuentan que hay una parte donde una mariposa... Oye, una cosa que no hablaste, no te voy a decir de el rincón guapo. No hablaste sobre el rincón guapo. Claro, el Rincón Guapo, es que son tantas cosas. El Rincón Guapo era la reunión de toda la familia, de los primos, donde en esa reunión se ventilaban las historias de cuando habían vivido en los sitios donde habían vivido. Entonces Gabo lo bautiza como Rincón Guapo y él se alimentaba de ese Rincón Guapo. ¿Cómo estamos de tiempo? Aló. A 5 minutos. De hecho, de ese Rincón Guapo yo pude escuchar por primera vez Crónica de una muerte anunciada. Él discutía con mi abuela el por qué mi abuela no quería que se publicara la novela Crónica de una muerte anunciada. Y él tenía la novela bastante avanzada. Y resulta que mi abuela nos contó la historia para buscarnos como un apoyo en el resto de la familia. Y comenzó. El día en que lo iban a matar, yo invité a Cayetano Gentile a comer a carimañolas a la casa. Y Gabo dijo, ahí está, eso era lo que yo necesitaba. Ahora lo mato en la primera línea y el lector se tiene que ir detrás de ese hombre a ver cuándo lo matan y cómo lo matan. ¿Por qué lo matan? Bueno, dígame. Gabo no solamente comió papel, sino por muchos años comía en una sopa huesos cuando estuvo viviendo en Barcelona. Claro. Otra cosa, él en Cartagena me causó curiosidad que muchos años que no ha habido un museo a Gabo en Cartagena, imagínate. Pero me acabo de enterar, ahora porque voy en finales de este septiembre, voy a ir a Cartagena
y a Santa Marta voy a ir a Aracataca. Me enteré que un espacio que ya estaba abierto van a poner el museo de allá, ya lo colocaron. Sí, en Cartagena, en el claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, sí. están las cenizas de Gabo y Sí, de Mercedes. sí. Y ahí pusieron un pequeño museo con cosas que Mercedes donó Ajá. antes de que ella falleciera. Sí, hay una escultura de ellos dos. Claro. Hay cuadros con, ahí está con las flores amarillas. Bueno, sí. Así es. Eso también. ¿El iré señor iba a allá. hacer una pregunta? Sí. Dígame. Una pregunta y además un comentario que quiero decir. Gabo publicó 11 novelas y en sus 11 novelas está el génesis fundamental de su talento, de su insistencia, porque no era que las cosas le surgieran. Está bien lo que tú dices, el origen que le dieron, que le dio a su familia, pero él era un trabajador incansable. Claro. Cuando escribió Cien años de soledad, que estuvo encerrado en Ciudad de México por largos meses, él cuenta que lo que más veía era el montón de hojas allá tiradas en el rincón porque los borraba, no le servían, y volví y reescribía. Entonces, Se autoexigía mucho. una gracia grande que tuvo la virtud de nacer en esa familia que tenía tantas cosas maravillosas como tú, que él las convirtió en su realismo mágico. Claro. Que esa es la esencia fundamental del escritor, por eso es universal, Claro. por eso García Márquez es conocido en el mundo entero y traducido a tantos idiomas, porque él tuvo la virtud de eso que vivió como niño en su familia, trascenderlo a través de la escritura. Así es. Y lo último que quiero decir, 100 años de soledad es para leerla y releerla y volverla a leer, porque en cada lectura uno encuentra cosas nuevas, descubre cosas que no había visto antes Claro. y que vuelve otra vez. Y que García Márquez tuvo como el celo de no dejarla llevar a la pantalla chica ni al cine, y que ahora la llevaron en una serie que a mí personalmente no me gustó, porque hay cosas que se tergiversan totalmente y la esencia de la obra pues de pronto no se puede llevar a la pantalla y a Claro. la imagen. Entonces, lo felicito por su trabajo, Gracias, quiero gracias. conseguirlo ahora y muchas gracias por Muchas venir gracias. a nuestra tierra. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Una pregunta? Hola, buenos días. La verdad no sé qué tan afín sea esta pregunta, pero sinceramente no me quería quedar con la duda, pero ¿qué opina usted sobre el pensamiento que compartía Gabo acerca de que no debería ser reprochable el hecho de que a una persona mayor le gusten jovencitas de 17 años? Ya me habían hecho esa pregunta antes. En la cultura costeña, y creo que en la colombiana, en la época en que ellos crecieron, se veía mucho eso. Era algo común. Mi abuelo, varias de mis tías, varias de las tías abuelas, por decirlo así, madres de mis tíos fuera del matrimonio, eran muy jóvenes. Del lado te hablo del lado de mi abuelo materno, del lado de mi abuelo, el papá de mi abuela, también se dio, el coronel Márquez, tuvo hijos regados y entre esos tuvo hijos con una niña de 14 o 15 años. De pronto él lo dice a su manera en ese momento, porque en ese momento él estaba viviendo, cuando le hicieron esa entrevista, él estaba viviendo un idilio amoroso, no con una niña de 15 años, porque la mamá de mi prima, hija de él fuera del matrimonio, no era una niña, pero sí era mucho menor que él. Entonces yo pienso que lo habría dicho en ese momento, refiriéndose a Susana Cato, la mamá de Indira Cato, la hija de Gabo. ¿Ya? Claro, y eso lo podemos también ver reflejado en el personaje del coronel Aureliano, ¿verdad? Ahí está, es que Aureliano Buendía, el aventurero, el soñador, es Gabo en la familia. El José Arcadio es Luis Enrique. ¿Por qué el José Arcadio era Luis Enrique? Porque él era el temerario, el que atrevido, el aventurero, el que se fue. Mientras que Gabo era el soñador, con una diferencia, que Gabo no perdió las guerras, las ganó todas después, aunque al principio le tocó duro y las perdió. Al final las terminó ganando todas. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, gracias. Ya abajo. Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta?
Bueno, bienvenido acá a la tierra, gracias por estar acá. Gracias. Y una inquietud que me surgió ahorita, ¿qué tal fue esa relación? Dice, no sabía, perdóneme mi ignorancia, que Gabriel García Márquez había tenido una hija fuera del matrimonio. Claro. ¿Qué tal fue esa relación de ella con la familia, con Mercedes Bueno. Barcero, con todo eso, perdone? Se llama Indira. En algún momento al principio la gente pensó que, o comenzaron a especular, como todo lo de Gabo, de que Gabo no la había reconocido porque no quería. Gabo, Indira, mi prima, no lleva el apellido García Márquez porque Susana, su madre, no dejó. Porque Susana tenía la teoría y tenía toda la razón que si hubiera tenido el apellido García Márquez no hubiera podido crecer tranquila. Y la prueba se dio cuando se supo la noticia. Porque a la niña le tocó cerrar sus redes sociales porque había una abogada mexicana detrás de ella acosándola con la idea de que ella le servía para demandar a Gabo por paternidad responsable. Gabo nunca le dejó de dar, económicamente nunca le dejó de dar un peso y afectivamente nunca la abandonó, siempre estuvo con ella. Susana no le interesaba Gabo por su riqueza. Susana estaba enamorada de Gabo, lo idolatraba, es cierto. ¿Por qué? Porque Susana tenía tanto dinero como Gabo. Entonces no era por dinero. Por eso nunca permitió que le pusieran el apellido a la hija. Además porque, obviamente, fíjate todo lo que pasó cuando se supo. Que la niña tuvo que cerrar sus redes, no hubiera podido estudiar tranquila. Afortunadamente estudió se fue por las artes, pero en la parte de audiovisuales. Y hoy en día ya tiene un par de películas y tiene varios premios ganados. Entonces, la relación de Indira con la familia siempre fue muy buena. Mantuvimos una buena relación desde que supimos de su existencia. Mercedes lo supo hace muchos años, porque lo vieron en un almacén comprando cosas. Y Mercedes, que era una mujer como era, no le dijo absolutamente nada. Solamente le dijo qué nombre le vas a poner. Hasta ahí. Y una de las cosas que aclaro yo en mi libro es precisamente eso. Gabo quería una niña, siempre lo quiso. Y en 100 años de soledad aparece Amaranta Úrsula, donde le dice al novio que quisiera vivir en Macondo y tener 2 hijos vástagos, uno que se llamara Rodrigo, otro Gonzalo, como se llaman los hijos de Gabo, y una hija que se llamara Virginia, como Virginia Woolf. Pues al final le pusieron Indira como Indira Gandhi. Una última preguntita. Dígame. Hay un personaje que en la literatura de García Márquez me produce profunda tristeza por la forma como vivió. Es la Cándida Heréndira. ¿Qué relación tiene con la familia de García Márquez? La Cándida Heréndira era una niña que llegó a vivir a la casa de mis abuelos. La dejaron a los, ¿qué sería? 12 o 13 años en la casa de los abuelos y creció junto con ellos. La historia de la niña era que la abuela comenzó a prostituirla desde muy pequeña. Y cuando el abuelo Nicolás se dio cuenta, se la compró a la abuela de la niña, se la compró y le dijo, te la compro, por lo que fuera. Una dote, como decían los guayú, una dote. Y se la quitó para que creciera en la casa. Pero había sido prostituida por su abuela. Mucho tiempo, desde 10 años, 9 años, ya la estaba prostituyendo. De ahí creo que nació esa historia. Y esa era una de las indias, uno de los 2 indios que llevaron a la casa, Apolinor y Meme. Meme parece que fue la inspiración de la Cándida Heréndira. Bueno. Y el aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias a todos. Por aquí le van a hacer entrega de un libro. Bueno, muchísimas gracias a este Gabo. Vamos a hacerle entrega aquí de un regalo especial. Gracias, Clara Sofía Díaz, es escritora, editora, además vivió en Barcelona y conoció mucho de la historia de ese trasegar editorial de Gabo en Barcelona. Y pues es un detalle fotográfico, muy bella edición que realizó Clara Sofía Díaz. Gracias a los escritores, a los periodistas, a todos los jóvenes que ya están despidiéndose de esta jornada preciosa que hemos disfrutado hoy, aquí en este primer día de la Feria del Libro. Realmente estamos muy felices, llenos el corazón con
tantas palabras, tantas historias y definitivamente vale la pena luchar por estos espacios, por estos escenarios en donde la lectura, la literatura, los libros nos conecten. Queremos invitarlos a la 1:30 de la tarde. Hay dos grupos de estudiantes que estarán hablando un poco sobre la nueva novela colombiana con JJ Junieles, y a las 3 de la tarde retomamos la actividad académica aquí en la tarima. Gracias por estar tan conectados y seguimos disfrutando la Feria del Libro. Por favor, visiten nuestros stands. Excelentes libros. Tenemos allá también los escritores, las escritoras. Gabo, un aplauso por favor para este gran escritor colombiano que abrió las puertas de su casa para contarnos las intimidades de Gabo. Seguimos en Fil Vorágine. 3 de la tarde, estaremos nuevamente en esta tarima Arturo Cova. Otras formas de leer las ciencias editoriales universitarias a cargo de Andrés Felipe Andrade de la Universidad Cooperativa de Colombia. A las 4 de la tarde tendremos dos momentos, uno en la tarima Arturo Cova y en la sala de lectora Alicia. Y a las 5 de la tarde tendremos la apertura de Fil Vorágine 2025, donde tendremos un concierto de jazz. Así que, a nombre de la Gobernación del Departamento del Huila, nuestro gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, por un Huila grande, la Secretaría de Cultura Departamental, los invitamos para que nos sigan acompañando en este primer día de la Feria del Libro Huila 2025, Fil Vorágine. 3 de la tarde estaremos abriendo nuevamente el telón literario aquí en nuestra tarima principal.